Online. Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. En GPS Audiovisual Radio. Como siempre, agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, allí en los estudios de Radio Trend Topic, Gonzalo Sorais. Adelante, señor operador. ¿Sabías que la película más vista de 2018 fue El Ángel? El policial de Luis Ortega reflejaba la historia criminal de Carlos Robledo Puch. Fue protagonizado por Lorenzo Ferro, Chino Darín y Mercedes Morán, y llevó a ese año a 1.330.000 espectadores. GPS Audiovisual Radio. Sabemos de cine. Las fronteras del cuerpo es un largometraje colectivo concebido y filmado en solo 10 días durante la primera quincena de abril del mes que termina, por 15 cineastas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bajo la consigna Así miro, siento el mundo en este tiempo, todos los realizadores y realizadoras elaboraron microrrelatos narrados en primera persona desde el encierro. Para ello usaron sus teléfonos celulares o cámaras fotográficas. La película ya está disponible, se puede ver gratuitamente en la plataforma Contar, de contenidos audiovisuales nacionales. Y los impulsores de este proyecto colectivo, de esta realización colectiva, son los cineastas Andrés Habeger y Nicolás Alonso. Estamos ahora en comunicación con Andrés Habeger. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Desde el encierro? Y estamos, sí, aquí estamos en esta situación, sí, pensándonos y para no perder la costumbre de filmando un poco. Ajá. Andrés, ¿qué te llevó a pensar que podía haber una película a partir de una situación de encierro? Cuando se determina la cuarentena y empieza a pasar alrededor de una semana, que a mí me sucedió, como le ha sucedido a la mayoría, uno está mucho más tiempo en un lugar, viendo mucho más tiempo, porque ninguna otra circunstancia en el mismo lugar. De la luz en mi pared, mucho a mis gatos, mucho determinadas cosas, y ahí con un pensamiento, visual, ¿no? Con un pensamiento de imágenes empecé a grabar algunas cosas, y de repente, después de jugar un poquito, dije, claro, esto que estoy filmando son imágenes que solo se perciben en un interior, tanto tiempo en un interior. Y a partir de ahí empecé a pensar una idea, empezamos a charlar con Nicolás sobre esto, sobre
qué es lo que uno percibe solamente desde el interior. O sea, como solamente vista la situación, percibimos algo que no percibiríamos o no le prestaríamos atención de la misma manera en ninguna otra situación. Y a partir de ahí surgió la idea, y a partir de preguntarnos también qué le está pasando a los otros, qué le pasa a gente que no está en una urbe, y así como con mucha curiosidad empezó a surgir esta idea. Lo que sí fue importante es establecer como parámetros de decir, bueno, hagamos algo que tenga que ver con el interior, ¿no? Desde el interior. Eso sí fue, hay una hojita, un Word de 2 hojas que fueron como las reglas que decidimos llegar a los colegas que empezamos a invitar, ¿no? Esas reglas tenían que ver con esto de miradas del interior, que, como te digo, surgió por un lado por curiosidad a ver qué les estaba pasando a los otros, y por percibir que podíamos mirar y filmar determinadas cosas que en otro momento no lo podíamos hacer. Ahora, bueno, y a partir de tener claro esta idea, digamos, de posibilidad de una película, ¿cuáles fueron las consignas y los elementos en común que plantearon a los realizadores, a los 15 realizadores, ¿no? Sí, básicamente, centralmente fue era hacer relatos que duraran entre un promedio de 5 minutos, entre 4 y 6, que fueran todos relatos en primera persona, podían tener off o no, pero digamos que se evidenciara la mirada en primera persona, que en todos los cortos siempre hubiera una ventana en una toma, por lo menos, con la idea de que esto mostrara como el adentro y el afuera, que fueran entre 5 y 15 planos, con la idea de trabajar más lo contemplativo que lo vertiginoso, con la idea de que fuera la mayoría filmado en la aquí y ahora, no fuera material de archivo, y tratamos de establecer mínimos, para tener cierta unidad, mínimos requisitos técnicos, en términos, bueno, de que si encima con el celular todo fuera en un formato horizontal, que fuera de mejor calidad, y creo que, bueno, algunas otras cosas que se me deben estar pasando, pero básicamente tenía que ver con eso, y eso es lo que le terminó dando. Esa fue la única estructura que tenía que ver con estos dispositivos y con lo formal. Y mirar desde el cuerpo, digamos. Después era absolutamente libre la consigna, ¿no? O sea, era desde el interior y lo que uno quisiera narrar desde ese interior. Claro, lo que a cada uno le pasa o le dispara la situación de estar encerrado, ¿no? En cuarentena, aislado. Totalmente. Sí. Ahora, y bueno, una vez que tuvieron todo este material reunido, ¿cuándo te diste cuenta de que en realidad en esos microrelatos había un orden y que ya tenían un largometraje? Y eso fue muy interesante porque fue muy progresivo. En la lista originaria yo había pensado en 6, 7, 8 colegas, como para que fuera bien, ¿no? De que estuvieran en distintos lugares, hombres, mujeres, ¿no? Como algo muy heterogéneo. Me interesaba esa heterogeneidad. Después fue creciendo porque, bueno, surgieron otras personas, y de repente muchos liberaron y se engancharon. Evidentemente también había cierta necesidad de poder contar en esos términos, ¿no? Los términos del y aquí y ahora. Y hemos puesto una fecha, la mayoría llegaron, algunos se atrasaron, y de repente nos encontramos con 15 cortos que trabajaron a través de esta pauta, salvo Nicolás y yo, que los recibíamos y habíamos visto todos, el resto solo sabían del suyo y de las consignas.
pero no de ninguno de los otros, obviamente. Claro. Y ahí fue súper interesante porque uno empezó a ver cómo empezaban a dialogar. Increíblemente o no, increíblemente, ¿no? Pero Sí, el tema de la luz y las sombras, y la luz del sol y las sombras que generan en un interior, el tema del nocturno, de los sueños, de lo simbólico, de la noche. sí. Eso empezaron a dialogar solos, entonces ahí fue un juego interesante que hicimos con Nicolás, de empezar a darle forma y como que cada corto terminó encontrando su lugar, ¿no? Claro. Y a su vez conforman el todo. Sí, bueno, te iba a interesante eso. Te iba a decir Claro. justamente que hay ahí un denominador común y yo pensaba en mi propia experiencia de cuarentena, ¿no? De que Sí. una observación sobre las plantas, sobre todo, Sí. no tanto sobre los animales que son domésticos, por supuesto, porque está cada uno en su casa haciendo esta película, pero mucha observación sobre eso, sobre la naturaleza, el cielo, y que es un poco en lo que nos hemos visto obligados por las circunstancias a reparar, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Sí, absolutamente. Pero fíjate cómo también, sin embargo, es muy curioso que hay dos cortos, que es el de Mariana de Córdoba y el de Mariana de San Martín de los Andes, Uh-huh. que a mí me da curiosidad cómo gente que vive en lugares, cómo viviría en el encierro, gente que vive en lugares amplios o con vista. Sí. Bueno, Mariano está en la mitad de Tras de Tierra, Mariana está en San Martín, entre un bosque, y sin embargo la sensación de encierro la tiene igual, ¿no? Hay algo ahí claro. como muy extraño para nosotros que vivimos en una urbe, pero evidentemente el encierro también es un aspecto emocional, psicológico, mental, que trasciende solo el paisaje que tenés enfrente. Obviamente preferiría estar en San Martín de los Andes, Sí, en claro. Caballito, pero Sí. Sí, sin pero duda. hay algo ahí que como todo se fue dando, por eso en algún momento dijimos, lo que esto tiene sentido es mostrarlo ahora y verlo ahora. O sea, por ahí más adelante cobra otro sentido. Pero nos apuramos mucho porque dijimos, el valor de esto es verlo encerrados. Si lo hicimos encerrados, es verlo encerrados. Sí, probablemente no tendría demasiado sentido, no podría haber existido esta película sin esta situación de cuarentena, ¿no? Sería otra cosa, algo totalmente distinto. Bueno, recordamos que entonces que Las Fronteras del Cuerpo se puede ver en la plataforma Contar en forma gratuita. Y bueno, es una experiencia muy interesante que a cada uno nos confrontará, imagino yo, con la propia experiencia de esta cuarentena y de este aislamiento en la que todos estamos embarcados, ¿no? Muchas gracias por este contacto, Andrés Javeguer. Bueno, muchas gracias por la comunicación y espero que puedan verla y disfrutarla, por usar una palabra. Bueno, cómo no. Estamos entonces, la invitación está hecha. Las Fronteras del Cuerpo en la plataforma Contar. Adelante, señor operador, ya volvemos. ¿Sabías que la película más vista de 2017 fue Mamá se fue de viaje? La comedia, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson, convocó ese año a 1.671.000 espectadores. GPS Audiovisual Radio. Sabemos de cine. Es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Activa tu pyme con las radios online. Mayor alcance y una red de difusión presente en diferentes puntos del país. Consulta por los packs publicitarios. Esta es una campaña promovida por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Una marca
distintos mensajes, múltiples canales. ¿Cómo posicionar tu marca? ¿Necesitas mejorar tu imagen para captar nuevos clientes? ¿Potenciar tus canales digitales? Podemos asesorarte. Visión Empresarial Comunicación brinda estrategias y campañas de alto impacto a tu medida. Creatividad y profesionalismo con más de 14 años de experiencia. Consultanos en www.visionempresarial.info o consultora@visionempresarial.info. Comunicación eficaz para tu marca. ¿Pero qué dices, hijo mío? Nadie puede hacer todo ese trabajo en solo 5 días a un precio de risa. Sería un verdadero milagro. Tendría que ser alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. ¿Sabías que la película más vista de 2017 fue Mamá se fue de viaje? La comedia, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson, convocó ese año a 1.671.000 espectadores. Estamos con Cecilia Roth. Ahora, muy pocos días antes de que se declarara la pandemia, ella presentó El prófugo de Natalia Meta en el Festival de Berlín. Protagoniza Crímenes de familia de Sebastián Schindel y la película española Conversaciones sobre el odio, que rodó en España, dirigida por Vera Fogwill. Ambas están esperando su momento para estrenar y en estos días se puede ver en canales españoles la serie El Embarcadero. Además, desde la próxima semana aquí en Argentina se verá la serie en estreno Los Internacionales, ambas protagonizadas por ella. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí de cuarentena. ¿Cómo la vas llevando? Bueno, supongo que un poco como todos, ¿no? Como todos y todas. Días buenos, días malos, días productivos, días no productivos, pero me dejo fluir un poco el día, no me impongo demasiado y menos a lo largo del tiempo menos. Al principio por ahí como pensábamos todos que iba a ser un poquito más corto tal vez, o sí. No sé, esas fantasías absurdas porque veíamos a Europa fatal, pero va pasando el tiempo y se nota. Sí, estaba, no sé, entiendo por lo que estás diciendo que en esos primeros días a mí me pasó, estaba como hiperactiva, ¿no? Totalmente. Entonces acomodaba, ordenaba, totalmente, cocinaba todo el tiempo. Claro, entonces estaba agotada, claro, agotada, ¿no? Y después, claro. Bueno, y además esos primeros días, no sé si te pasó a ti también, pero estábamos, por lo menos yo estaba con una sensación de, bueno, qué bueno estar en casa, sí. una especie de parate, de tanta excitación, de que venimos muy rápido viviendo en este planeta. Sí. Y me pasó que me hizo bien estando en casa con mi hijo, la novia de mi hijo, mi gato, o sea, era como una sensación de, bueno, qué bien este parate. Y claro. Lentamente, bueno, la sensación es muy quiero salir. La sensación es como uno no sabe cuándo va a terminar esto. Sí, la verdad. Sí. Y yo estoy totalmente alineada a lo que eligió el gobierno Alberto para Alberto y todos la gente que sabe de esto, muchos infectólogos, epidemiólogos, etcétera. Estoy alineada con la cuarentena, absolutamente. Creo que es la única vacuna posible en este momento, ¿no? Sí, absolutamente. Pero también es cierto que, bueno, uno no puede escapar a esta sensación, ¿no? De que, totalmente. Ay, ¿cuándo pasa esto?
Totalmente. ¿Cuándo puedo poner un pie en la calle? Cecilia, hay 3 películas que, bueno, como comentábamos en la apertura de esta nota, que esperan su momento para ser estrenadas. De además, sí. ¿Qué me ibas a decir? No, que además me resulta raro películas pre-pandemia, ¿no? Sí, claro. Como que no están atravesadas por esto. Sí. Vamos a ver qué nos pasa cuando las veamos, ¿no? Porque el contexto cambió absolutamente. Bueno, totalmente, es el mundo de ayer. Sí. Pero bueno, están allí esas películas y de esas 3 películas, justamente El Prófugo, que la fuiste a presentar al Festival de Berlín, fue el último al Festival de Berlín con Natalia Meta. Sí. El trabajo de Erika Rivas es maravilloso, Nahuel Pérez Vizcayar, Daniel Hendler, Guillermo Arengo, es un elenco que está muy bien y fuimos casi todos. Y bueno, fue una semanita antes de que se empiece a explotar Europa, ¿no? Porque yo volví el 1 de marzo, creo. Eso fue, claro, fue en febrero, Madrid, fines de y de febrero. Madrid me vine a Buenos Aires, o sea, y ya Madrid los aeropuertos ya estaba muchísima gente con el barbijo y se hablaba ya, se empezaba a hablar de pandemia, sí. Pero yo creo que igual me parece que va a llamar la atención saber qué se hizo antes de la pandemia, porque además son películas ambas, con la de Schindler, Crímenes de Familia, y también Conversaciones sobre el Odio, que pueden ser, más allá del acercamiento que tenemos los seres humanos en la película, pueden ser, son atemporales, no tienen que ser, no están basadas en situaciones puntuales del año 19 o del año 20, ¿no? Claro. Así que esperemos a ver cómo se estrenan, de qué manera. Claro, bueno, fue el último gran estreno de una película argentina en un festival internacional. Así es. Creo que Berlín fue el último gran festival internacional, ¿no? Además, el último festival, Málaga no se hizo. Porque ya después empezaron a replantear todo, sí. ¿Y qué vio el público alemán en esa película? ¿Qué percibiste vos? ¿Qué pasó allí con El Prófugo? Fue muy bien la película. Fue muy bien, es una película, está basada en un libro de Charlie Feiling, y es una película que tiene mucho iba a decir terror, pero no es terror, es un terror psicológico, y puede ser una paranoia, puede ser un sueño, puede ser una realidad aparte, puede ser real. Entonces esto envuelve, vos sabés cómo es el Festival de Berlín, yo creo que de todos los festivales europeos es el festival más abierto en relación a la temática y a Latinoamérica también. Sí. Aunque bueno, Cannes con Argentina ha llevado películas muy buenas y les ha ido bien. San Sebastián ni hablar. San Sebastián ni hablar. San Sebastián es como una en casa familiar. Pero Berlín tiene esa cosa, yo había ido una sola vez hace mucho tiempo a Berlín con una película de Rodolfo Kuhn, imagínate. Una película que se llamaba una película que estaba basada en una obra de teatro de Pavlovsky, El señor Galíndez. O sea que no había vuelto al Festival de Berlín desde ese momento. Berlín era otro Berlín, el mundo era otro mundo, pero el festival mantenía esa cosa totalmente de curiosidad del público. La verdad es que tuvimos muy buenas críticas, incluso en críticas internacionales, ¿no? Muy buenas. De hecho, había como rumores de posibles premios, o sea, estábamos todos muy eufóricos en Berlín, fue muy hermoso. Fue la última vez que estuve con mucha gente, la verdad. Claro, de ahí, y que te subiste a un avión, por otra parte. De ahí me subí a un avión, me fui a Madrid, me subí a otro avión en Madrid que venía de Milán, pero aquí estoy, vivito y coleando. Claro, bueno, por suerte.
Ahora, Cecilia, el lunes es otro gran estreno, pero este sí lo vamos a poder ver, que es Los Internacionales, ¿no? Claro, la serie suerte. Que te tiene como protagonista. Por suerte se estrena en Telefe también, que está bueno que se estrene en un canal de aire, Claro, y en Flow claro. además. Claro. Está muy bueno, yo hace bastante que no hago, bueno, desde El Ángel, que no hago Claro. una serie en televisión de aire, y me parece que está bueno que puede en este momento, además, con la gente en cuarentena, puede ser interesante la historia, porque es una historia muy muy atractiva, es un policial, Sí. y es muy atractiva, muy atractiva. Ahora, es de alguna forma, después lo podremos ver, ¿no? Una vez que se empiece a emitir, pero digo, ¿es de alguna forma Los Internacionales en cuanto a género? Es un policial. ¿Algo similar a Historia de un Clan? ¿Otra saga No. Mira, es una historia que está basada en un hecho real, en hechos reales, porque hay, desde los años 50 en Colombia, había bandas a las que llamaban Los Internacionales, porque iban a robar a otros países. En momentos en que los otros países tenían situaciones especiales para que posibilitaban esos robos grandiosos que hacían. Entonces, esto sucede en el 2001, cuando la gente sacaba el dinero de los bancos y se los llevaba a sus casas, los que tenían, otros los dejaron adentro en el corralito, pero ellos vienen de Bogotá a Buenos Aires a aprovecharse de la situación. Y es un policial, yo soy una fiscal, ahí no se sabe quién es corrupto y quién no es corrupto en la serie, y eso está bueno porque se va descubriendo capítulo a capítulo cómo cada uno de los personajes se acomoda con la historia, ¿no? Y además tiene unos actores, además de los actores colombianos, de Juan Pablo Sus, que es conocidísimo y buenísimo actor colombiano, además está Rafa Ferro, y hay actores invitados, está Nancy Duplá, está Alejo García Pintos, está es muy interesante la mezcla de colombianos y argentinos. Hay muchos actores colombianos, se rodó una parte en Colombia y otra parte en Buenos Aires. Bueno, es un estreno fuerte, hay mucha expectativa respecto de ojalá, esto, ¿no? ojalá. Yo pensaba estos días la cantidad de prensa que estaríamos haciendo, estarían los actores colombianos en la Argentina, nosotros en Colombia, haciendo prensa, y todo esto todo esto no se hizo, lo están haciendo en la tele, sin presencia actoral, ¿no? Estamos en una situación en la cual dependemos de que a la gente le guste, y vamos a ver cómo suceden las cosas sin promoción. Claro, bueno, es una promoción distinta, ¿no? Hay otras formas, digo, ahora que hay que rebuscárselas, mismo para nosotros, para los comunicadores también es distinto. Totalmente. La forma de producir y de hacer y de relacionarse con los entrevistados, con los creadores, ¿no? Exactamente. Cecilia, bueno, películas, series, una variedad de historias y de personajes muy, muy grande, no solo por todos estos productos que hemos mencionado recién, sino todo lo que tenés detrás, ¿no? ¿Qué debe tener un papel para que vos lo elijas? ¿Un personaje o un guión? Sí. Mira, yo creo que a esta altura del partido es un poco intuitivo. Primero, me tiene que gustar el guión, seguro. Cuando admiro al director, o cuando tengo ganas de trabajar con ese director, aunque no haya trabajado nunca, siempre es muy atractivo ya desde el principio, ¿no? Cuando te llama un director
con el que tenés ganas de trabajar, ¿no? Y luego, bueno, el guión, lo que yo siento es que el personaje tiene que tener sentido en la historia, porque una película no es un personaje, es una historia, y si el personaje narra la historia, es parte de la narración de la historia, y si ese personaje no estuviera en la película, la narrativa de la historia no se entendería. Eso es básico, porque los personajes de adorno no me gustan. Los personajes están sacados como de la galera para rellenar, que en general muchas veces con las mujeres, con los personajes femeninos pasa un poco eso, ¿no? Bueno, eso, que a lo largo del guión ese personaje empiece es muy interesante cuando el personaje que te proponen empieza a modificar su historia, la historia de la película, ¿no? Cuando el personaje vive una transformación a lo largo de la película, ¿no? Claro, que tenga un arco narrativo también, ¿no? Eso. Actualmente es muy interesante que los personajes vayan modificando su naturaleza esencial, ¿no? A lo largo de la película, por alguna razón que los haga modificar eso, ¿no? Y también hay un poco de intuición en el sentido, como te decía antes, de sentir que aquí tiene sentido que esté o aquí no tiene sentido que esté. No tiene sentido porque no lo voy a pasar bien, por cualquier razón, ¿no? Porque no siento que pueda aportar, porque no tiene el riesgo que me gustaría correr, porque no es un desafío. Me gusta que sea un desafío el personaje y la historia, básicamente, ¿no? Meterme en una historia que tenga peso. El otro día estaba hablando de películas argentinas, hay tantas grandes películas argentinas. El otro día volví a ver Infancia Clandestina. Sí. Y volví a sentir lo mismo que sentí cuando la vi en el estreno, que los estrenos siempre son raros para ver una película. Se juegan más cosas, ¿no? Pero volví a sentir esa sensación de angustia, de que está tan transmitida a lo largo de la película, de conexión con los personajes. Los actores están maravillosos. Natalia Oreiro está extraordinaria en la película. Creo que es uno de sus mejores trabajos, ¿no? Sin duda. Y Ernesto Alterio. La verdad es que es una gran película. No sé por qué me salió ahora como para promocionarla, pero como está en Netflix, la promociono. Bueno, después pasarles la cuenta en todo caso a Netflix, digo. Te va a pasar la cuenta. Claro, y sí, en estos momentos es muy importante todo eso. Cecilia, vos en 1976 te fuiste a España por obligación, ¿no? Sí, bueno, con mis padres claro. nos agarraron a mi hermanito y a mí y nos llevaron teóricamente por un año sabático que prolongó muchos años. Mucho tiempo, sí. Y ahí tenías casi la edad que ahora tiene tu hijo Martín, ¿o me equivoco? Era un poco más chica, sí. Sí. ¿Y cómo eras vos en ese momento? ¿Cómo estabas respecto de tu vocación? Actriz, ya había trabajado en cine, había hecho teatro, estudiaba desde muy chica, sabía y tenía clarísimo que quería ser actriz. Ya sentía que lo era. Tenía 18, cumplir 19, ahí más o menos a los pocos días de llegar a España. Nosotros llegamos un 3 de agosto a Madrid. El golpe fue el 24 de marzo y nosotros nos fuimos el 3 de agosto. Y tuve la enorme suerte de llegar en un momento en el que España estaba floreciendo. En todo sentido, cinematográficamente muchísimo, había un nuevo cine español que empezaba a florecer. Todavía Almodóvar no existía,
Sí, existía, por supuesto, pero hacía cortos, sin sonido, con una cámara Super 8 que tenía él. Sí, era un chico independiente, ¿no? Sí, totalmente independiente, pero y yo, pero al poco tiempo me llamó la hija de los amigos de mis padres, mira, para contarme que había un casting que necesitaban una actriz argentina para un personaje, y fui, hice el casting y me dieron el personaje, o sea que tuve enorme suerte en ese sentido. Y había hecho aquí, antes de irme, una película de Renan, que había hecho 2 películas, No toquen a la nena y Crecer de golpe. En Crecer de golpe era un personaje muy hermoso, y la primera película que hice en España, que se llamaba De fresa, limón y menta, y la película esta argentina, Crecer de golpe, las 2 fueron al Festival de San Sebastián ese año. Mira. Que era el año 77. Y bueno. Tuve la enorme suerte de que, bueno, de empezar a funcionar muy muy chica y con con una camada de actores nuevos, actrices nuevas, directores y directoras, jóvenes nuevos que abrían una nueva forma de contar, que ya no se hablaba solamente de la guerra civil, sino de lo que estaba pasando en el presente en España, ¿no? Sí. Y fue lindo, fue muy lindo. El florecimiento del cine español, ¿no? El florecimiento, claro, o sea, el post-Saura, digamos. Claro, lo que vino después de Saura. Sí. Trueba, Colombo, Pedro, sí. Y bueno, vos estuviste ahí en el centro, en el ojo del huracán, en la movida, ¿no? Ahí fue como una circunstancia impensada del exilio que bueno, te termina convirtiendo con los años en la actriz argentina de mayor proyección internacional, ¿no? Bueno. Sí, bueno, es así fue, mira, lo decís bien, porque de algo muy doloroso y que a mí me producía al llegar mucha angustia. Yo tenía un noviecito en Buenos Aires, estaba, no sé, empezaba como a florecer también. En ese momento, bueno, el exilio fue muy duro tanto para Ariel, mi hermano, como para mí, y ambos bastante rápidamente. Ariel con Tequila, con su grupo grupo musical, que tenía 17, le fue muy muy bien, y yo empecé a trabajar mucho, o sea que tengo solo agradecimiento por ese momento de haber llegado en el momento indicado, al lugar indicado. Tuve esa enorme suerte, la verdad es que sí. Hola. Hola. Sí, te escucho. No, la verdad es que sí la tuve, digo. Esa enorme suerte, pero también mucho talento, ¿no? Para mostrar en ese momento, ¿no? Viendo esas películas, uno se da cuenta ahora, bueno, con el diario El Lunes, si querés podés decir, pero ya se veía ahí el germen de esa actriz formidable que sos hoy, ¿no? Muchas gracias. Y, bueno, sos la actriz argentina que más trabajó con Almodóvar, por otra parte. Sí, en general soy, Antonio Banderas, Chus Lampreave y yo, los tres, somos los que más películas hemos hecho con Pedro, en diferentes papeles. Yo hice 2 películas en las que protagonizaba, que una es Laberinto de Pasiones y otra es Todo sobre mi madre, y después en otras películas hasta hice un vestuario que he hecho yo para merecer esto, hice el vestuario de la película, o sea que tengo un largo historial con el cine de Almodóvar, sí. Sí, claro. ¿Y te halaga o te cansa que te sigan preguntando por tu relación con Pedro Almodóvar? Tengo tanto respeto, admiración, más allá del amor que le tengo ya tanto respeto y tanta admiración por él, que me sigue halagando, por supuesto, que creo que es
creo que es muy afortunada, me siento muy afortunada de estar en esa especie de familia cinematográfica y también amistosa, digamos, porque creo que es uno de los grandes directores del mundo en estos últimos años. Sin duda, sí. Es magnífico. Bueno, y él me parece que él te ama también, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Nos queremos mucho, nos conocimos hace mucho tiempo, claro. Creo, en ese Festival de San Sebastián, ese que te contaba, así que sí, nos conocemos mucho. Ahora, entre otras cosas, en España, que bueno, has estado viviendo, trabajando tanto, justamente en Málaga, en la ciudad de Antonio Banderas, ¿no? Donde es él, digamos. El año pasado te entregaron un premio a la trayectoria. Sí, así fue. ¿Y en quién pensaste en ese momento? ¿Qué significado le das a ese premio a la trayectoria? Mira, a ver, es muy extraño lo que uno siente en ese momento, porque a veces, a mí me pasa por lo menos, tengo la sensación de que es una especie de estar viviendo en una realidad aparte. Después, como decís vos, con el diario del lunes lo ves de nuevo y decís tantas cosas que quise decir arriba del escenario y agradecer, y tanta gente que quise nombrar. Ahí arriba yo quería apurarme, ¿viste? Porque es una sensación tan fuerte, tan fuerte, pero siempre me pasa cuando atravieso esas situaciones en las que me siento halagada, digamos, por un lado, y avergonzada, pudorosamente no avergonzada, pero como muy pudorosa, me da pudor. Entonces, bueno, es una mezcla de muchos sentimientos, y pensé mucho en mis padres, que no estaban en ese momento en Málaga. Pensé mucho, y se me pasó por delante toda la historia hasta llegar ahí, ¿no? Fueron a Málaga muchos amigos a acompañarme en ese momento, y fue una sorpresa total porque me lo entregó Pastora Vega, que es una amiga del alma, gran actriz y gran hermana, y estaba mi hermano, estaban, bueno, grandes amigos, muchos, y ahí todos arriba del escenario. Fue muy lindo, fue muy lindo. Sí. Qué buen momento, ¿no? Bueno, pese a todo ese pudor, digo, que supongo que lo debe puedo ver ser un poco como con el tiempo también, lo veo un poco con el tiempo. Me acuerdo también de otros momentos, o sea, de gran excitación y de gran, no sé, el día de que ganó Pedro con Todo sobre mi madre, mejor película extranjera en el Oscar. Claro. Yo 5 minutos antes de que nos nombraran había ido al baño, no estaba así como apurada, y Pedro me dice, pero siempre te pasa lo mismo, apurate porque seguro que la próxima es la película extranjera, tal cual. Se pusieron un extra donde yo tenía que sentarme hasta que llegué corriendo y me senté así como jadeando. Y ahí nombró, bueno, Gaso cuando Penélope dijo, ¡Pedro! Claro. Y también son momentos que no te los olvidas en tu vida, pero que no te los olvidas porque también los estás compartiendo con gente que amás, y porque, qué sé yo. Sí, no es parte de tu historia, ¿no? ¿Cómo, perdón? Es parte de tu historia, digo. Sí, que convierte en parte del trayecto de la vida, ¿no? Sí, atraviesa tu vida, ¿no? Y después esos son los grandes y hermosos momentos, y después hay momentos tristes, duros y complicados, porque uno no vive de premio en premio, ni de película en película. Después tenés la vida cotidiana, la vida diaria,
lo que la dureza de la vida también, ¿no? Obviamente. Sí, estamos aquí todos pasando lo mismo en este momento, o sea que yo creo que la condición humana, los seres humanos, somos de una vulgaridad absoluta, en el mejor sentido lo digo, nos parecemos mucho unos a los otros, y pasamos por las mismas y parecidas situaciones y circunstancias, nacemos, vivimos, se termina nuestra vida, nos parecemos mucho, o sea, nos enamoramos, nos dejamos de enamorar, tenemos hijos, no los tenemos. Sí, la condición humana, ¿no? La condición humana es... algunos la transitan mejor, otros peor, pero bueno, la vida es eso, ¿no? Sí, totalmente, y en relación al tránsito hay momentos y momentos en todos, digo. Por supuesto que algunos sin duda la transitan peor y por circunstancias ajenas a ellos también. Y no hay que dejar de pensar en eso, ¿no? Desde lo afortunados y afortunadas y lo agradecida que yo estoy lo agradecida por poder transitar momentos muy hermosos, y lo agradecida que también estoy por transitar momentos duros que me hacen simplemente darme cuenta de que la vida tiene muchas caras, no solo una. Sí, poner los pies sobre la tierra, ¿no? En muchas oportunidades, no estar siempre ahí arriba. Es que no se puede, además yo no quiero, no es mi personalidad, no es mi ADN, no lo es. O sea, supongo que no, pero para una figura como vos tampoco debe ser fácil transitar esos momentos de mayor introspección, ¿sabes qué? Se confundan las cosas, ¿no? Bárbara siempre. Hay momentos, yo nunca me voy a olvidar cuando iba después de, no me acuerdo, fue un premio, te digo, que fue, no era en la Argentina, y fue muy excitante todo, después la fiesta y todo, de verdad. Y me acuerdo de ir por el pasillo del hotel ya yendo para mi cuarto con quien era en ese momento, con quien me acompañaba, era como mi asistente y amigo en ese momento, sola, con él, sacándome los zapatos que me apretaban y diciendo, al final de todo, estoy aquí sola, me voy a mi cuarto sola, me saco el vestido, me desmaquillo sola. Claro. O sea que tiene las dos caras, ¿no? Es muy feliz y muy realmente el momento de la euforia existe sin duda, pero cuando internamente te das cuenta de que todo es que tiene las dos caras, ¿no? Todo. Sí, sin duda. Bueno, y está bueno que lo puedas también ver así como lo ves, digo, ¿no? Es que si no tiene una mucho mujer sentido. de carne y hueso, digo. Es que si no, es que lo que a mí me produce como extrañeza es que alguien pueda vivir solamente en ese momento de euforia y que su vida sea esa euforia permanente. No me lo creo, por un lado, y por otro lado está muy lejos de lo que siento y de lo que me pasa a mí, ¿no? Claro. Y de lo que pasa en general a mis amigos que transitan por historias similares, absolutamente. Conozco cómo es ese adentro. Cecilia, en los últimos tiempos, afortunadamente, por un lado, aunque el tema sea muy duro, la mayor visibilización de la violencia de género, ¿no? Que se ha dado, ¿a vos te movilizó respecto de situaciones personales? Sí, yo conté esa historia. Esto? Sí, pero más que movilizar, por supuesto, que conté una historia que me acordé, que se me aclaró con el tiempo, porque a lo largo de los años
el lugar de la mujer se fue poniendo, fue cambiando. En el momento en que yo tuve una situación de abuso, yo no sabía qué me había pasado, no tenía muy claro lo que me había pasado. Había sido una situación en la que yo no quería que sucediera y sucedió. Pero ahora, cuando lo tuve claro, o sea, me di cuenta de lo que había sucedido, de lo que me había sucedido y lo que tenía adentro, lo que tuve adentro a lo largo de los años, con una negación absoluta. Si yo no me acuerdo ni la cara ni el nombre de la persona, ¿no? Claro. Y por supuesto que creo que, bueno, en este momento además específicamente, el momento en que de la pandemia y de la cuarentena, en el cual las mujeres tienen que vivir a lo mejor con sus parejas violentas y con violencia familiar, con violencia de género. Eso es un momento durísimo, pero durísimo para pasar, y hay que estar muy atento, muy atenta para estar para visibilizar todo esto de una manera muy rotunda y muy clara, ¿no? Porque y además tiene que haber una respuesta del Estado muy clara y muy contundente. Muy contundente. Yo estoy muy asustada, y la verdad que me pareció un horror esta situación de los presos liberados ¿sabes? Sí. Se liberaron a 2.200 presos. Es un horror. No, absolutamente desatinado la manera, quiénes han sido liberados y el peligro que corre muchas mujeres. Sí, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo muchas mujeres. Sí, lo estamos viendo, obligadas a convivir, aunque sea, si tuviera lugar en esa casa, aunque sean habitaciones separadas, pero ahí, al lado de su victimario, ¿no? De su verdugo, digamos. Un horror. De tu victimario, absolutamente, es terrible. ¿Y vos en qué cambiaste a partir de tu participación en el colectivo de actrices argentinas? No, yo creo que cambié antes para participar. Yo creo que yo creo que no naces feminista, que te vas entendiendo lentamente y atravesando por propia historia situaciones que luego te vas dando cuenta que has sido maltratada, que has sido destratada, que has sido ninguneada. Muchas formas de maltrato. No, que te han maltratado, que has sido mal paga. También, totalmente. Pero con el paso del tiempo, creo que las mujeres, por lo menos a mí me ha pasado, cada vez tengo más claro que nosotras somos las que vamos a cambiar el mundo. No me queda, no tengo dudas de eso. Y que estamos cambiando el mundo, ¿no? Diría yo, Cecilia Roth. Yo creo que sí. Yo creo que el patriarcado va a caer, que la manera más no masculina, sino patriarcal de mirar y de vivir el mundo va a caer, no hay duda, más tarde o más temprano, y que nosotras somos las que tenemos que luchar por esto, con los hombres también, con los hombres feministas también, porque los hay también, por supuesto, no me cabe duda. Desde luego. Sí, también para muchos hombres este es un momento muy particular también de sumarse o de compartir o acompañar. Ni hablar porque también hay un mandato para el hombre, para el varón. Sí. Hay un mandato de hombría, de estar por encima, de valentía, que es totalmente falso, que es un mandato cultural que creo que pesa muchísimo.
que pesa muchísimo en el hombre, y que todo eso tiene que cambiar, y va a cambiar. Sí, de a poco probablemente falta un cambio lento, falta mucho, pero bueno, en ese camino estamos. Cecilia Roth, bueno, un placer enorme esta conversación con vos, te agradecemos mucho habernos acompañado y bueno, esperamos los estrenos entonces. Lo mismo para mí, un placer comenzar contigo y bueno, vamos a ver qué va pasando en la vida, ¿no? Sí. Bueno, por ahora estamos en cuarentena. Un abrazo grande. Un beso grande, Cecilia Roth, muchísimas gracias. Chao. Bueno, estamos ya despidiéndonos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Les agradecemos, como siempre, a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen, como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. La última información en el estribo es que, bueno, este jueves, mañana, se estrena Operación Cóndor, que es un documental argentino. Si quieren verlo, va a estar disponible en Cinear TV y después en Cinear Play por una semana, libre y gratuito. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Les agradecemos a todos ustedes acompañarnos, a nuestros entrevistados de hoy, Andrés Habeger y a Cecilia Roth, y como siempre decimos, vean cine argentino. Hasta la próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio.